UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Saludos a todos, mi nombre es Daniel Casado Rigalt, doctor en Historia de la Arqueología, y en la siguiente videolección trataremos el capítulo correspondiente a la educación paleocristiana. Si atendemos al marco histórico en el que se inscribe el cristianismo primitivo, tomaremos como punto de arranque el año 30 y como punto de clausura el periodo del siglo IV. El cristianismo supuso la adopción de una realidad nueva que rompió con la cultura pagana anterior bajo la idea de un Dios único, creador, salvador y omnipotente. Tres son los rasgos que definen el cristianismo primitivo: monoteísmo, pretensión de universalidad y exclusividad. Se presentó como la única religión verdadera y su alcance trascendió el ámbito religioso hasta el punto de que modificó el orden social y cultural de su época. Pero sería un error entender el cristianismo como una religión de nuevo cuño que arrasó con todo lo anterior. Desde el punto de vista religioso, el cristianismo bebió de instituciones educativas hebreas, inspirándose en el contenido doctrinal del Antiguo Testamento, en los ritos oficiados en la sinagoga, en la adquisición de virtudes gestadas en el seno de la familia judaica y en la interpretación de las leyes que tenía lugar en la escuela rabínica. En el plano cultural y filosófico, fue innegable la influencia ejercida por la paideia griega, la humanitas latina y el alto valor formativo de las disciplinas grecolatinas. De Roma tomaron los primitivos cristianos la organización político-administrativa, además del espíritu de tolerancia religioso, aunque no siempre fue así, aplicado a los pueblos sometidos y una lengua común, el latín, que actuaba de aglutinante. Realmente el cristianismo no rechazó al resto de culturas ni confesiones, sino que lo que hizo fue moldear, renovar y transformar aquellos rasgos que acabaron impulsando su gran poder de convocatoria. En ese sentido, debe reconocerse la capacidad de adaptación de los primeros cristianos a las peculiaridades de los diferentes pueblos, las diferentes culturas y diferentes razas. Pero también es cierta la incompatibilidad entre cristianismo y mundo pagano, sobre todo en cuanto al mensaje y la escala de valores. Aún así, tres de los pilares sobre los que se asentaba la cultura pagana cimentarían las bases del cristianismo. Hablamos del legado cultural, la lengua y el sistema educativo. De hecho, no fue difícil incorporar al discurso cristiano disciplinas filológicas de carácter instrumental que habían alcanzado las más altas cotas en Grecia y en Roma, como la gramática, la retórica o la dialéctica, y disciplinas científicas como geometría, astronomía o aritmética. Autores como San Agustín o San Gregorio pusieron la retórica al servicio de la doctrina cristiana. Debe citarse en ese sentido la vertiente alejandrina dentro de los padres de la Iglesia, entre ellos Clemente y Orígenes, que mostraron una cierta receptividad hacia disciplinas humanas grecolatinas. Todo lo contrario ocurrió con la filosofía, cuya aceptación se topó con múltiples detractores en las filas del cristianismo por la incompatibilidad doctrinal de sus contenidos. La filosofía era considerada una gran amenaza, al igual que las herejías y el gnosticismo, que pretendía elaborar una religión sincrética fundamentada en mitos religiosos orientales, en la filosofía griega y la religión cristiana. En términos doctrinales, la paideia paleocristiana partía de una concepción teocéntrica y más concretamente cristocéntrica, es decir, creencia en un Dios único y personal, creador del hombre y a la vez redentor suyo. El hombre cobra sentido solamente por su vinculación con Dios a través de la fe y a través de la esperanza. El hombre es un ser creado, caído y redimido. Cristo es modelo y norma para el cristiano. En el Antiguo Testamento, la educación es concebida en la línea de la tradición judaica. Los rasgos se reproducen más tarde en la paideia paleocristiana, pero con novedades pedagógicas que amplió especialmente San Pablo. Fue precisamente San Pablo quien asumió la función pedagógica en los primeros balbuceos del cristianismo. ¿Cómo lo hizo? Pues no precisamente haciendo apología de su talante pedagógico,
sino subrayando el carácter liberador del cristianismo. La educación religiosa cristiana pasaba por el seguimiento e imitación de Jesucristo. Se distinguía radicalmente de la educación pagana y la hebrea, en que la cristiana era concebida como un proceso de santificación basado en la instrucción, la paideia, y en la corrección del Señor, o noutesía. Según la pedagogía difundida por San Pablo, la educación cristiana debe aspirar a la plenitud humana y la sobrenatural a través de la santificación. La referencia no es la propia personalidad humana, sino Jesucristo, el alter Christus. El educador principal no es el hombre, sino Dios a través de Cristo. Él es el considerado pedagogo de toda la humanidad, y este principio es el que alejaba la paideia paleocristiana de la grecorromana, que era esencialmente antropocéntrica y al servicio de la ciudad o al servicio de la polis. La paideia paleocristiana lo confiaba todo al poder del Dios único. Sin embargo, sí compartían rasgos comunes la paideia griega y la paleocristiana, ya que ambas tenían un ideal formativo y pedagógico plasmado en un corpus literario. En el caso griego, inicialmente fue Homero, y en el caso paleocristiano fue evidentemente la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, paideia, con sus normas inseparable de la dimensión moral, contenida en la literatura. En el proceso de santificación del cristiano intervienen tres agentes: neuma o espíritu, el hombre mismo, que se santifica con el esfuerzo y la lucha ascética, y el educador o maestro, que ayuda al discípulo por medio de la enseñanza, el consejo, la corrección y el ejemplo. Pero el educador por antonomasia es Dios. En el orden pedagógico, la universalidad de la educación es la consecuencia natural de una igualdad esencial de naturaleza, origen y destino. En la concepción paleocristiana, la ciencia y la sabiduría no son prioritarias, sino el saber vivir, la ciencia contemplada como fuerza rectora de la conducta, como guía del hombre. Dicho de otra manera, el cristianismo pondera las acciones y los milagros de Cristo y sus discípulos, y no tanto las ideas y la filosofía. En ese sentido, los discípulos desempeñaron una misión apostólica docente. En el cristianismo, educar es catequizar, es decir, comunicar y hacer presente en el discípulo la palabra. En la creencia cristiana, la fe viene de la predicación y la predicación viene de la palabra de Cristo, que es el sembrador de la palabra, mientras los apóstoles son los servidores de la palabra. Los evangelios, dicho de otra manera, la literatura propiamente cristiana, no son otra cosa que la cristalización escrita de la catequesis oral apostólica. En términos globales, el núcleo esencial de la educación cristiana es de naturaleza religiosa y es la formación religiosa la que tutela la formación humana. En cuanto a la elaboración de la paideia paleocristiana, cabe resaltar la asimilación de una parte de la educación pagana por parte de los cristianos. En ella se detecta la impronta de algunos rasgos básicos del sistema de enseñanza helenístico, es decir, a la tradición literaria de la Biblia hay que sumar el impulso dado a las letras humanas durante el helenismo. Hablamos de un canon literario compuesto por la literatura cristiana, la literatura pagana y las sagradas escrituras. La Biblia es el núcleo de los estudios cristianos, mientras las letras humanas están inspiradas en la literatura pagana. En cualquier caso, el plan de formación cristiana antepone las sagradas escrituras sobre la literatura profana. Siempre la fe por delante de la cultura o por delante de la sabiduría. Orígenes, considerado junto con San Agustín y Santo Tomás, uno de los tres maestros de la teología cristiana, tildaba incluso de pecadores a los instruidos frente a aquellos que solo tienen fe. Sostenía que los pecadores tienen sabiduría, tienen riquezas, pero no son más fuertes para guardarse del pecado por ello. El justo tiene una fe pequeña, pero llena de vida y de fuerza. Sin embargo, el propio Orígenes reconocía también la necesidad de conocer disciplinas esenciales de la enquiclios paideia helenística. Hablo de las artes liberales, la filosofía y la retórica. Decía, lo que cuentan los filósofos sobre geometría, música, gramática,
retórica o astronomía, es decir, auxiliares de la filosofía, lo aplicaremos nosotros a la filosofía propia del cristianismo. Estas disciplinas son consideradas importantes en tanto que son la antesala de conocimientos necesarios para acceder a la exégesis bíblica. El dogma religioso es el fin y las disciplinas humanísticas son el medio. Fueron los apóstoles los que desarrollaron una práctica educativa específica estructurada en dos fases: el querigma, o proclamación solemne de la palabra, y la catequesis, o instrucción en la fe propiamente dicha, inseparable de la disciplina moral, la vida sacramental y la oración. Por tanto, es en la catequesis donde se muestra la dimensión docente y educativa de la Iglesia. Se trata de proclamar la palabra para que atraiga a los oyentes a la preparación catequética y ascética previa al bautismo. A finales del siglo II surgió el catecumenado, institución de la que se sirvió la Iglesia para educar en la fe y que preparaba para el bautismo. Debe tenerse en cuenta que lo habitual en tiempos del cristianismo primitivo, hacia el siglo III después de Cristo, era recibir el bautismo siendo ya adulto, ya que muchos se habían educado en familias paganas. Ya a partir del siglo V, la institución del catecumenado empezó a decaer. Con el paso del tiempo, la actitud de los cristianos respecto de las escuelas heredadas de los tiempos paganos fue paulatinamente de rechazo. En los primeros tiempos aceptaban la asistencia de cristianos a escuelas paganas para adquirir una formación útil y necesaria, pero conforme el cristianismo calaba en la sociedad, se fue haciendo necesaria la instauración de una escuela propia en la que se difundieran los valores y los principios cristianos. Además, no se han documentado intentos de cristianizar las escuelas griegas o romanas, con la excepción de la escuela catequética de Alejandría, en la que Orígenes enseñó artes liberales y filosofía tanto a cristianos como a paganos. Desde un principio, el cristianismo primitivo distinguió entre el ciclo formativo, basado en letras humanas, y el que ponía el acento en las Sagradas Escrituras. No debe olvidarse que la mayoría de los cristianos no acudían a la escuela y las conversiones se producían en edad adulta, de ahí que los cristianos pusieran más empeño en fundar escuelas superiores dedicadas a asuntos teológicos o disciplinas afines. Por eso nos sorprende que gran parte de los intelectuales cristianos estudiasen letras humanas en escuelas paganas elementales y medias, pero que también acabaran incorporándose a escuelas cristianas en el ciclo superior de enseñanza para acabar centrándose en temas apologéticos, dogmáticos, litúrgicos y morales. Por supuesto, la familia aparece en la educación paleocristiana como la otra institución educativa básica que ejerció un rol fundamental en la crianza espiritual del cristiano. Bien, hasta aquí la sesión dedicada a la educación paleocristiana. Muchas gracias a todos por vuestra atención y saludos.